Señor le bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Como mencionaba nuestro hermano al comienzo, le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Es un gozo en el Señor verles, recibirles. El Señor muy bien dijo que aquel que está cargado, que está cansado, venga a sus brazos y podrá hallar descanso. Y precisamente eso es lo que el Señor, a través de las palabras del apóstol Pablo, va a hacer vernos a cada uno de nosotros. Y como vinimos aquí para escuchar a Dios, quisiera que me acompañara a orar para que sea Dios entonces el que hable en esta mañana. Señor Jesús, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Señor, te agradecemos por permitirnos estar en este lugar. Tu gracia es suficiente, tu gracia es infinita y pedimos a ti, Señor, para que en esta mañana seamos llenos de ella. Ayúdanos a ver tu gloria y a sentir ese gozo, esa plenitud y esa esperanza que solamente tú puedes dar a los hombres. Ayúdanos, Señor, a reposar en tus brazos y dar descanso ante tu presencia. Te pido para que tu Espíritu Santo sea el que ministre en esta mañana y tú, oh Dios, el que hable a cada una de nuestras vidas. Sea tu nombre exaltado y glorificado hoy, mañana y siempre, y pedimos a ti todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como vamos a saber la mayoría de nosotros, estamos en una nueva serie expositiva, ya este sería el segundo sermón de la serie expositiva en la carta de Filipenses. Una carta, como muy bien sabemos, el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Filipos. Pero antes de comenzar, quisiera hacer mención a algo que nuestro hermano al comienzo hizo referencia. Hizo referencia al hecho de que el mundo está en caos. No hace falta ser un intelectual, no hace falta haber ido a una universidad, incluso ni siquiera haber ido a un colegio para darse cuenta de eso. A donde vayas ves cómo la vida de los hombres es un caos total. Vas al trabajo, hay caos, hay problemas. Vas a tu hogar esperando descansar y aún en ese lugar también hay problemas, hay caos. Quizás tú puedes pensar, bueno, Venezuela, esto es un desastre, no está nada bien. Wow, cuánto sufrimos. Pero si usted ve noticias, se dará cuenta que no solamente Venezuela, es el mundo entero. Por una u otra cosa está sufriendo. El mundo está en caos. Y en este contexto, quizá la pregunta que voy a hacer sería irónica, o quizás tendría para algunos un sentido de burla, por lo obvia que es. Esta pregunta es, ¿tú estás sufriendo? ¿Tú estás sufriendo en esta mañana? De hecho, quizás estás en este lugar porque estás sufriendo. Hay algo que no te deja dormir, algo que te perturba. ¿Será que estás padeciendo algún tipo de enfermedad? De seguro estás sufriendo. ¿Pero por qué sufrimos? Porque el sufrimiento es inevitable en nuestras vidas. Hermanos y amigos, estamos en un mundo caído. En un mundo caído lleno de personas caídas. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Qué podemos esperar de un mundo donde las cosas van mal y donde los hombres son malos? Hermanos y amigos, no podemos esperar otra cosa que una vida llena de sufrimiento. Sufrimos. Y a pesar de que como que ya nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a lidiar el sufrimiento en mi vida, aún así parece ser que el sufrimiento, el dolor, no lo mengua o no disminuye en mi ser o en mi corazón. Pero a raíz de esto, hay personas tristemente que se aprovechan de esta situación. Se escuchan voces que te dicen, ven y serás rico, ven y dejarás de sufrir, ven y todo se va a acomodar en tu vida, ven, vas a tener un matrimonio perfecto, tus hijos van a ser obedientes, hay promesas y muchas promesas a ser felices. Pero déjeme decirle que estas voces, estas promesas son falsas. Porque la palabra de Dios me habla claramente, su palabra, me habla claramente de que la
vida de sufrimiento, incluso es una realidad en la vida del cristiano. Pero déjame decirle que la palabra, además de decir que usted debe sufrir, que hay sufrimiento en Cristo, hay una verdad mucho más grande y consoladora que te dice que sí vas a sufrir, pero aún el gozo puedes tener un pleno y verdadero gozo en él. Hermano, esto es una buena noticia. Es una noticia porque como hombre no puedes evitar el sufrimiento, pero Cristo te dice esta mañana que aunque no puedes evitarlo, sí puedes tener gozo, pleno gozo en medio de él. Y esta verdad la vamos a conocer en esta mañana. Vamos a conocer de manera práctica, vamos a ver cómo se vive, cómo se puede tener gozo en el sufrimiento. Quizás tú puedes decir, bueno, doctrina tras doctrina, enseñanza tras enseñanzas, esto parece algo muy teórico. Háblame de hechos, háblame de vida, dame una vida. Bueno, esta mañana vas a tener la vida del apóstol Pablo ante tus ojos. Vamos a ver cómo en la vida de un hombre que se apropia de Cristo Jesús, vive una vida de pleno gozo y de una viva esperanza. Por esta razón el título del sermón de esta mañana es Con Cristo en el sufrimiento. Con Cristo en el sufrimiento. Recordando que vamos a estar en Filipenses capítulo 1 del 12 al 30. Este sermón consta de 3 partes o 3 divisiones. La primera se llama El gozo es Cristo, del versículo 12 al versículo 18. El gozo es Cristo. La segunda división tiene por título La esperanza es Cristo, del 19 al 26. La esperanza es Cristo. Y por último, está titulada la última estructura, El llamado es Cristo. El llamado es Cristo. Del 27 hasta el versículo 30, que sería el último de este capítulo 1 de Filipenses. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo y de Dios mismo que ustedes aprenden esta mañana? ¿Qué vamos a aprender? Hermanos, vamos a aprender que es posible tener plenitud de gozo en el sufrimiento. Pero cuando se tiene a Cristo. Así que vayamos entonces a la primera estructura. Vamos a leer del 12 al 18. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros también de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y termina el versículo 18 diciendo el apóstol Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quisiera, antes de adentrarnos al primer versículo, que es el 12, quisiera que conmigo recordara lo que el hermano Gilbert comentó en su sermón el domingo pasado. Si recordamos el contexto en el cual estas cartas se escriben, es un contexto bastante bueno, amigable, de comunidad, de compañerismo.
Recordamos que la iglesia de Filipos fue una buena iglesia, al punto de que se preocupó por el bienestar del apóstol Pablo, estando él preso en Roma. Ellos envían una ofrenda con su obispo, Afrodito, y este hombre, como recordamos, se enfermó y la iglesia de Filipos se preocupó. Pablo ve cómo este hombre se recupera y de forma instantánea, apresurada, le dice: ve a tu iglesia, ve y dale las buenas noticias, ve y dile que estás bien, que yo estoy bien, dile que hallo gozo en el sufrimiento. En este contexto de un amor entrañable de Jesucristo, como pudimos ver en la primera estructura o el primer pasaje de este capítulo 1, es que Pablo le dice a los hermanos: hermanos, quiero que sepáis. Recordemos, Pablo tiene una buena relación con los hermanos de Filipos. Y en esta buena relación que se halla, luego del apóstol Pablo haber declarado su profundo y verdadero amor por ellos, Pablo ahora procede a hablar de su situación personal. En pocas palabras, hermanos, por primera vez en esta carta, Pablo va a hablar de cómo él se encuentra. Y ojo, quisiera pedir algo. Y cuando vayamos a traer los textos, recuerde que Pablo está en una cárcel, de que Pablo está sufriendo. Que de hecho, la forma como el apóstol Pablo habla te hace como que girar la vista a otra cosa. Y eso es lo maravilloso que podemos ver a través de la palabra de este hombre. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, quiero que ustedes sepan esto. Quiero que sepan que lo que me ha sucedido, pasado, y lo que dice el versículo 13, y lo que sucede ahora, al decir versículo 13, han sido notorias. Todo esto ha sucedido ¿para qué? ¿Y por qué? Dice: para progreso del evangelio. A esto me refería. Recuerde que Pablo está sufriendo. Bueno, Pablo está en una cárcel. Y cuando Pablo va a hablar de su situación personal, no es como uno de nosotros que quizá puede decirte: mira, ¿cómo te sientes tú? Wow, yo me siento mal. ¿Y tu familia? Un desastre. Y el trabajo, no gano nada. O sea, en verdad que estoy que me voy del país. O sea, ya estoy harto, ya no soporto mi situación. ¿Sabe algo? Pablo estaba preso. Pablo estaba siendo juzgado, juicio que quizás terminaría en su propia muerte. ¿Y Pablo de qué habla? Pablo hace mención al progreso del evangelio y dice: este es mi gozo y mi alegría. Pablo estaba preso y Pablo estaba feliz, estaba gozoso. Y a eso me refiero, que quizás uno puede decir: wow, sí, Pablo está gozoso, Pablo está feliz. Y por un momento olvidar incluso la cárcel, los padecimientos que estaba pasando como persona. Pero debemos recordarlo porque Pablo dice, versículo 13, de manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, Pablo descansa en la soberanía del Señor. Y Pablo dice: lo que me sucedió, haciendo mención al pasado, como fue la persecución, Hechos capítulo 16, allá en Filipos, como fue el hecho de que él apeló al César, y por haber apelado al César fue llevado a Roma. Hubo un naufragio, hubieron cosas tremendas, como incluso Pablo fue picado por una serpiente. Todas estas cosas, Pablo dice, todas estas cosas fueron orquestadas por Dios. Y dice, versículo 12, para bien. Para bien. Imagino a la mano de Filipos preocupada por el apóstol Pablo. De hecho, enviaron una ofrenda a él. Y ellos están diciendo: wow, Pablo está preso. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué estará preso este hombre del Señor, siervo del Señor? Estaban preocupados. Cuando usted ama a una persona, usted ama a alguien, usted siempre está preguntando: ¿estás bien? ¿Dónde te encuentras? ¿Ya llegaste? Y los hermanos Filipos tenían esta misma angustia dentro de su ser. Pablo, entendiendo esto, le dice a ellos: hermanos, tranquilos. Hermanos, descansen. Porque mis prisiones, mis sufrimientos, mis humillaciones y todo tipo de sufrimiento por la causa de Cristo han redundado para bien. Dios la ha usado para el progreso del evangelio. Satanás, el emperador,
y el mundo quería detener el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Ni aún aquí en la cárcel se ha detenido, porque la palabra de Dios ha avanzado, ha seguido hacia adelante. ¿Y sabe algo? El hecho que el evangelio progrese y siga avanzando es lo que le causa gozo, alegría al apóstol Pablo, aún estando preso. Esto me hace ver entonces, nos hace ver a nosotros que el progreso del evangelio ocupaba un lugar central, importante en la vida de este hombre, incluso estando en la prisión. Cuando Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes, hace mención a que las personas que le rodeaban reconocían claramente que el apóstol Pablo estaba ahí preso, no era porque era un criminal o era un delincuente o un ladrón, no. Todo hombre podía reconocer con claridad que Pablo estaba ahí preso, era porque él predicaba de Jesucristo, porque él predicaba del Evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo entonces, el pasado y lo que sucede en el presente, todo ha sido orquestado por Dios y lo orquestó para bien. Incluso en los momentos más difíciles Pablo sigue descansando y sigue reposando, porque él dice, Dios tiene el control de todas las cosas. Me hace recordar un poco el Salmo del día viernes donde decía el salmista, Dios tiene mis tiempos, Dios controla mis tiempos son suyos. El salmista dice, Dios tiene el timón de mi vida, Dios tiene el timón del universo. Él todo lo controla, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Y en esta verdad, hermano, de forma práctica, de manera experimental, lleva al apóstol Pablo a sentir gozo, tranquilidad y contentamiento en medio de estas difíciles circunstancias. Ahora, ¿cómo es que el evangelio progresa estando preso el apóstol Pablo? Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 13, dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo porque han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando vamos a estudiar un poco el contexto, o incluso vamos a la palabra pretorio en el griego, hace mención a un palacio, pero no es cualquier palacio, es un palacio especial, importante. Pero esta palabra pretorio también se usa para hacer referencia a la guardia imperial, a esos hombres que están encargados de proteger y de guardar al emperador, de guardar a los gobernadores, a guardar a los magistrados, o sea, a guardar personas importantes. Y el apóstol Pablo hace mención entonces de que estos soldados de la guardia imperial que protegían al emperador, que protegían a los gobernantes, esos hombres que estaban ahí prácticamente en la casa del César, estos hombres, hermanos, escuchaban del Evangelio. Puede decir, pero ¿cómo es esto posible? Puede que el apóstol Pablo estaba preso, y estando preso siempre hace falta soldados para que le vigilen. Y normalmente había un ciclo de tiempo donde los soldados eran reemplazados por otros. Entonces imagínense, durante 2 años Pablo estuvo preso, durante esos 2 años se turnaban soldados. Pablo dice, ante todo el pretorio, o sea, ante todos los soldados, se ha presentado el Evangelio. Pablo no está quejándose, wow, aquí estoy preso, ¿cómo es posible? No, Pablo ve en el sufrimiento oportunidades para seguir honrando y glorificando al Señor, y eso lo llena de gozo y alegría. Por esa razón, al final de esta carta, Pablo dice a los hermanos de Filipo, y os saludan los hermanos de la casa del César. Eso hace mención a que el Imperio Romano quería detener, digamos, como decían ellos, esta plaga, este virus, y resulta que el virus o la plaga se esparció en su propia casa. Hermano, esto es impresionante. Yo no sé si a usted le causa impresión esto o no, le dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué está sucediendo? Pero Pablo sí le causaba mucho gozo y alegría, porque su pasión era Cristo. Como dice luego, mi vida es Cristo. Pero ¿cómo también se esparció el Evangelio? Pablo dice luego en el versículo
13 dice, y todos los demás. Cuando Pablo hace mención a todos los demás, podemos ver en Hechos, capítulo 28, versículo 30, que Pablo recibía a todos los que venían a él. Y de hecho, en ese versículo hace mención a que que estuvo ahí 2 años. Entonces, Pablo estaba preso, sí estaba preso, pero tenía una oportunidad de compartir con otra persona el evangelio porque podía recibir visitas. Entonces, Pablo, podemos ver entonces que él dice, hermanos, el evangelio está avanzando, hay un progreso del evangelio y por lo tanto tengo gozo y contentamiento. Quizás uno puede decir, bueno, el apóstol Pablo sí estaba sufriendo, estaba preso en Roma, no tenía libertad, estaba siendo juzgado, pero a partir del versículo 14 hay como que tipo de un paréntesis. Y es que Pablo dice, versículo 14, y muchos de los hermanos en el Señor, palabra o frase que se repite durante toda la carta, dice, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor. Imagínense, si Pablo estando preso, predica el evangelio, ¿cuánto más aquellos que están libres? Pablo dice, estos hermanos se animaron a predicar de la verdad y donde se encontraban. Pero el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o de manera o por contención, dice, y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí hay un problema. Y el problema es, Pablo no solamente tenía, como digamos, ese aguijón del encarcelamiento, del sufrimiento por la causa de Cristo en Roma. Él tenía además otro aguijón, y este aguijón eran personas que estaban dentro de las iglesias locales que predicaban el evangelio, pero lo hacían por motivaciones incorrectas, por motivaciones carnales. Pablo aquí dice, por envidia, por contienda, versículo 16, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando ellos añadir aflicción a mis prisiones. O sea, vemos en el 16 la intención de estos predicadores, y esta intención de ellos es añadir sufrimiento al apóstol Pablo. Estos hombres, a pesar de que estaban dentro de una iglesia local, predicando del evangelio, predicando de Cristo, estaban oponiéndose al ministerio del apóstol Pablo. De hecho, se cree que estos hombres estaban aprovechando esta situación delicada del apóstol para decir, míralo, está siendo juzgado por Dios, Dios lo está castigando, por eso está preso, por eso está sufriendo, porque él ha ofendido a Dios. Él ha pecado. No es primera vez que sucede esto, pero estos hombres lo hacían porque tenían envidia. Aquí dice, lo hacían para causar contienda. Estos hombres, hermanos, están pendientes de algún tipo de control, de liderazgo. Ellos querían ser la persona que resaltaran sobre todo y por todo. Ellos buscaban la supremacía, buscaban enseñorearse sobre la iglesia y el pueblo de Dios. Eran hombres que predicaban a Cristo no para glorificar a Cristo, sino para exaltarse y glorificarse a sí mismos. Hombres como estos existían en esos tiempos. Pablo, lidiando con esta dificultad, el hecho de que algunos estén allá afuera atacándole, señalándole, siendo él un prisionero, un esclavo de Cristo, como lo dice en el capítulo 1, versículo 1. ¿Sabe qué hace Pablo? Pablo dice, no sé, estoy estresado, wow, pero qué problema. No, Pablo dice, versículo 18. Y en esto, se menciona a la situación que está mostrando a partir del versículo 15. Dice, y en esto me gozo, siento gozo, y dice, y me gozaré aún. O sea, me gozo ahora
y me seguiré gozando. ¿Pero por qué, Pablo? Pablo dice, porque Cristo es anunciado. Hermanos, Pablo no le importa si su reputación afuera está siendo atacada, manchada. Pablo dice, descanso en el Señor. Yo sé porque yo estoy aquí preso, pero tengo una ocasión incluso en esto para gozarme porque Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo anunciado. Hermano, lo que estamos viendo en esta primera división es un hombre que tiene una como visión o una forma de pensamiento o una manera de ver la vida centrada en Cristo, centrada en el Evangelio. A él no le importa si su cuerpo está siendo maltratado, si su cuerpo se está desgastando, si incluso va a morir. A él no le importa esto, porque le importa es Cristo, la cruz de Cristo y el avance de la predicación de este mensaje. Con nuestra pasión y anhelo es Cristo. No habrá cosa alguna, no habrá nada, absolutamente nada que pueda quitarnos el gozo, ni mucho menos la esperanza que tenemos en Él. Nada, hermano. Recuerde, Cristo ha vencido la muerte. Cristo es Dios. Y fuera de Él, nada vamos a poder tener. Pero cuando usted decida tener a Cristo en su vida, apropiarse de Cristo, como dicen Colosenses, lo va a tener todo. Y nunca le faltará nada. Por eso Pablo concluye hablando de gozo, de alegría, de contentamiento, a pesar de que está preso, a pesar de que hay predicadores afuera de Roma, incluso dentro de Roma, que le acusan de manera injusta. A pesar de esto, Pablo dice, estoy lleno de gozo, estoy contento. Muchas personas quizás pueden decir en esta mañana, incluso fuera de estas puertas pueden decir, yo no siento gozo porque mi hogar es un desastre. Yo no siento gozo porque no tengo un buen trabajo. Yo no estoy feliz, alegre porque todavía tengo miedo de que me dé COVID-19. Déjeme decirle que eso que usted dice que no tiene, no es gozo realmente. Gozo, verdadero gozo, verdadera plenitud de gozo, lo que Pablo tenía, porque a pesar de que estaba sufriendo, sentía contentamiento y alegría. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, me gozaré aún. Pablo nos da a ver una resolución, una decisión que él había tomado, y esta decisión era gozarse y deleitarse en el Señor. ¿Qué tiene este hombre? ¿Será que este hombre es de acero? ¿Será que este hombre no tiene corazón acaso? No, hermano. Este hombre tenía los anteojos puestos. Él veía las cosas no como los hombres comúnmente la ven. Él veía las cosas por los lentes de la verdad de Dios, por los lentes de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él veía las cosas de una manera bíblica y esto lo llevaba siempre lo llevaba a tener una vida de gozo. Quizá usted puede ver en la vida del apóstol Pablo prisiones, sufrimientos, dolor, angustia, problemas. Pero ¿sabe qué Pablo ve? Pablo ve el avance del Evangelio y esto lo llena de gozo, de alegría. Quería terminar diciendo que cuando hablo del avance del Evangelio, cuando hablo del Evangelio, hablamos de Cristo. Porque el Evangelio es una buena noticia y esa buena noticia es que Dios mismo ha reconciliado consigo mismo a los hombres que lo ofendieron. Entonces, cuando hablamos de que el avance del Evangelio llena de gozo la vida del apóstol Pablo, hablo también entonces de que el gozo de Pablo es Cristo y solamente Cristo. No es que el apóstol Pablo no esté viendo el sufrimiento por el cual se halla, en el cual está hundido. No es esto. De hecho, Pablo ve más allá del sufrimiento.
también hubo un hombre, también vemos que hubo un hombre que siendo maldito, rechazado y maltratado, siendo rechazado y repudiado por los hombres, como dice Isaías, el hombre de dolores, como me lo dice el profeta. Quizás usted se puede imaginar, si usted estuviera ahí al pie de la cruz, usted alza sus ojos y usted quizás ve a un hombre común y corriente, un criminal de muchos, otro hombre crucificado, otro hombre sufriendo. Muchos decían, Cristo, Jesús es maldito. Porque como dice la profecía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabe qué vemos a través de la palabra de Dios? Todo lo contrario. No vemos a un hombre común, no vemos a un criminal, vemos al Hijo de Dios, a Dios hecho carne, pagando mi deuda, pagando su deuda, venciendo la muerte y la esclavitud del pecado. Hermanos, por medio del Evangelio, por medio de su palabra, vemos a un hombre venciendo, no a un hombre derrotado. ¿Recuerdan esos hombres burlándose? Bájate, bájate de la cruz. Este hombre pensaba que habían vencido, y más que este hombre Satanás pensó por un momento que había vencido. Déjame decir que al tercer día Cristo resucitó y venció. Esta misma victoria se le es prometida a todos aquellos que estén dispuestos también a ir a la cruz, a sufrir por Cristo, por la causa de Cristo. Porque así como Cristo venció, también ellos vencerán, como él mismo lo menciona. Quisiera pasar a la segunda división. La esperanza es Cristo, del 19 al 26. Dice, en capítulo 19 dice el apóstol Pablo, porque sé que esto resultará en mi liberación, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne me es para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestro gloriarnos en Cristo Jesús de mí, por mi regreso otra vez a vosotros. Ya hemos visto que el gozo del apóstol Pablo es Cristo. Pero ahora, a partir del versículo 19, veremos incluso que Cristo es la esperanza del apóstol. En esta segunda división podemos ver cómo el apóstol Pablo rebosa de fe y de confianza. Podemos ver que Pablo, además de estar lleno de gozo en la cárcel, de estar contento, Pablo tiene una esperanza viva. O sea, él está esperando algo. Y esa esperanza le lleva a tomar una clara, contundente y firme resolución en su vida. Y esta es, mi vida es Cristo. Hoy en día hay mucha desesperanza. Pareciera que no se puede hallar un descanso. Pareciera que no se puede estar tranquilo, que no se puede conseguir la paz realmente. Déjeme decir que Pablo la consiguió. La consiguió y la tuvo incluso en los momentos más difíciles. Pablo dice en el versículo 19, porque sé que esto resultará. O sea, Pablo dice, yo sé que esto va a suceder. Se da cuenta, es una firme convicción.
No es un vago optimismo. No es como que como usted dice, bueno, yo espero que suceda. Mañana vas a Caracas, sí, pienso ir. Pero la realidad es que usted dentro de sí sabe que puede que vaya, puede que no, puede que amanezca enfermo, puede que ni siquiera amanezca vivo. Siempre hay una incertidumbre en cada decisión que usted toma. Pero Pablo, cuando hace referencia a lo que va a suceder, Pablo habla de forma concreta, de forma confiada y dice, esto va a suceder. ¿Pero qué va a suceder? Pablo dice, creo que voy a ser libre. Dice luego, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay muchas posiciones con respecto a qué significa esa palabra liberación, que en el griego significa salvación, que significa libertad. Pero indiferentemente si se trata de que Pablo creía, sabía que iba a salir de la cárcel, o que Pablo creía o sabía que Dios le da la victoria al final de todo, sin importar qué sea, Pablo cree y sabe de que va a vencer, de que va a haber una victoria. Y Pablo dice, por vuestra oración, pero también dice luego, por la suministración del Espíritu de Jesucristo. La confianza del apóstol Pablo estaba en la suprema autoridad y soberanía del Espíritu de Dios. Recordamos, Hechos capítulo 16, ¿por qué Pablo llegó a Macedonia? ¿Por qué Pablo llegó a Europa? Pablo llegó ahí por la guía, la autoridad y soberanía del Espíritu de Dios. Y Pablo en esta situación nuevamente recuerda que el Espíritu de Jesucristo es el que le va a librar, es el que le va a ayudar a salir de esta difícil situación. Pablo reposa y descansa en el Espíritu de Jesucristo. Pero Pablo sigue diciendo versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido. Cristo será enaltecido, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Y no importa si estaré vivo, no importa si estoy vivo, porque incluso si también muero, Cristo será glorificado y magnificado en mi vida. Pablo tenía mucha confianza y entusiasmo con respecto a la promesa de Cristo. Esa promesa en Mateo 10:32, donde Jesús dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo les confesaré también ante la presencia de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Esa es la esperanza y el descanso del apóstol Pablo. La esperanza que Pablo tenía no era una esperanza que se basaba o descansaba, bueno, en el plan A o en el plan B. Bueno, si salgo, Cristo es mi esperanza. Uno ya va, pero ¿y si me quedo? Bueno, Cristo es mi esperanza también. No, Pablo dice, no importa qué suceda, no importa qué suceda, mi esperanza es Cristo. Por eso Pablo dice, no importa si vivo o esté muerto, Cristo será magnificado y será glorificado en mi vida. ¿Se da cuenta, hermano y amigo? Esta es una real, una viva esperanza. Y esta esperanza que el apóstol Pablo tenía, lo lleva a decir, nos revela, hermano, nos muestra cuál es el tesoro, cuál es el anhelo, la pasión del apóstol Pablo. Esta pasión y anhelo es Cristo. ¿Sabe por qué Pablo estaba preso? Era porque él amaba a Cristo, porque tiene una relación íntima con Cristo. Y esa misma relación lo lleva a estar esperanzado y confiado, sin importar qué suceda con su vida. La pregunta sería, ¿qué es Cristo para ti, mi hermano? ¿Qué es Cristo para ti, hermana mía? ¿Qué es Cristo para ti, amigo que me visitan esta mañana? ¿Qué es para ti Cristo? Tú que eres padre, esposo, consejero, jefe de familia. Entonces, en verdad, ¿qué es Cristo para ti? Pero para el apóstol Pablo, Cristo era
el origen y el centro de la vida. Para Pablo, Cristo era la esencia de la vida misma. Para Pablo, Cristo era el modelo de vida diario. Para Pablo, Cristo era el objetivo y la meta que iba a alcanzar. Para Pablo, Cristo era el premio y el galardón de su fidelidad. La vida en Cristo, hermanos, no es fácil, no lo es, pero sí es gloriosa. Es gloriosa porque vivir con Cristo y para Cristo es la clave de una vida fructífera, de una vida gozosa, de una vida feliz, de una vida llena de pleno y verdadero gozo. Lo que usted busca fuera de Cristo no lo va a hallar si está fuera de Él. Lo que el mundo busca y constantemente persigue, felicidad, alegría, satisfacción, una plenitud, el sentir que son completos, que nada le falta, no se puede hallar fuera de Cristo. Recuerde, hemos sido creados para la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios, cuando usted se preocupa por exaltar y glorificar el nombre de Dios, aunque usted no lo crea, ahí precisamente va a hallar eso que usted tanto busca. Gozo, felicidad, satisfacción, llenura. Que Dios ha diseñado, ha creado el hombre para que halle gozo, alegría y felicidad cuando le glorifica. Solamente así vas a poder hallar esto. Entonces el apóstol Pablo dice, Cristo será magnificado, Cristo será exaltado y glorificado en mi vida. Y por esto, incluso no me importa si voy a morir. No me importa. Pablo dice incluso, de hecho no dice que no me importa, dice de hecho, dice, para mí es ganancia. ¿No le parece esto como algo loco, una locura? Morir es ganancia. Digo, quizá para uno puede parecer una locura porque de hecho el hombre está huyendo de la muerte. El hombre no quiere morir. Mi hermano, es tan tremendo el miedo, el temor a la muerte que escucho personas que se han puesto la primera dosis, la segunda dosis, y esperando la tercera dosis, o la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no sé, se están otra vez vacunando. No hay manera, no hay forma que el hombre pueda descansar. Siempre está huyendo, o al menos él piensa que está huyendo de la muerte. Pablo no huye de la muerte. Pablo no trata de decir, no, aquí yo voy a salir, yo voy a ser libre, no voy a morir. No, Pablo dice, incluso si muero, hermanos, yo estoy confiado. Si llego a morir, estoy confiado porque aún en eso Cristo será glorificado, Cristo será magnificado, Cristo es mi esperanza, mi escudo y mi refugio en medio de la aflicción. Pablo dice, vivir es Cristo. Para Pablo, Cristo no era parte de su vida. Para Pablo, Cristo era su vida. Lo era todo. No había un rincón. No había ni siquiera una pequeña esquina en la vida del apóstol Pablo donde Cristo no hubiese invadido su vida. Cuando Pablo deseaba hacer algo, pensaba Cristo. Cuando Pablo planificaba lo que iba a hacer, Cristo. Cuando Pablo dormía y se levantaba, Cristo siempre estaba ahí presente. ¿Y sabe algo? Esta relación, esta comunidad que él tenía, lo lleva, ¿sabe a qué? Incluso a decir, la muerte es una ganancia. Y yo al principio decía, pero, no entiendo por qué razón es una ganancia. Muchos hablamos de la vida, de vivir, nos gusta vivir, a quien no, pero olvidamos que tenemos que morir también. De que la muerte está ahí presente. ¿Sabe cuando el apóstol Pablo habla de muerte? Pablo ve a una serpiente, Pablo ve a un escorpión que no tiene el aguijón.
¿Por qué hemos de tenerle miedo a un escorpión? Porque el escorpión tiene un aguijón, y el aguijón, si te clava en tu piel, te va a transmitir el veneno. Y el veneno normalmente es igual a muerte. Por eso le tienes miedo. Ahora, si tienes un escorpión en tu mano y no tiene un aguijón, tú puedes estar confiado. No deberías tener miedo porque no te puede hacer daño. Bueno, para el apóstol Pablo así era la muerte. Quizá para nosotros la muerte puede ser un monstruo que nos persigue, que está siempre ahí latente, pero para Pablo no era nada. No era nada porque para el apóstol Pablo vivir era Cristo y morir era ganancia. Pablo dice, si yo muero, estoy ganando. O sea, si yo muero, aún así estaré bien. ¿Pero por qué? Recuerden, Pablo estaba preso. Pablo era perseguido por la causa de Cristo, por su relación con Cristo. Y Pablo sabía que la muerte era parte de la vida, porque la muerte, como para muchos muchos piensan que la muerte es el final de la vida. No, la muerte es el comienzo. Apenas comienza. Pablo sabía, entendía que todo eso que él recibía de Cristo, como acabamos de ver, gozo, esperanza, todo eso era el resultado de su relación con él. Y Pablo sabía que si moría, esa relación ya iba a ser perfecta, iba a ser completa. Así que Pablo sabía que la muerte era un paso más para estar más cerca de su Señor y Salvador. Como se ve la muerte de esta manera, realmente se puede vivir a plenitud. Porque la muerte no te da miedo, muerte no te infunde temor. Pablo vivía de esta manera. Pero lo que le preparó a él para afrontar la muerte fue el hecho de que tenía a Cristo en su ser. Cristo estaba con él. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa es la resolución que el apóstol Pablo tomó. Y sería maravilloso, en verdad, maravilloso que nosotros también entendiéramos esta maravillosa verdad. Cuando se tiene a Cristo, no hay temor alguno, no hay duda alguna, no hay peligro alguno. Pregúntese por qué durante la historia, incluso en el presente, siendo perseguido el cristianismo, estos hombres iban a las hogueras cantando salmos, adorando al Señor. Porque estos hombres cuando le iban a lanzar a los leones, oraban, alzaban sus manos. Porque estos hombres cuando eran atravesados por la espada, cuando eran picados en dos, no temían, no había temor en sus corazones. Hermanos, para estos hombres Cristo era vivir. Cristo era su vida. Cristo lo era todo. Y no hay mayor gozo y alegría al saber de que sin importar qué te suceda, siempre puedes estar seguro. Y Pablo sigue hablando, versículos 22 y 23. Mas si el vivir en la carne me es para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé en verdad qué decidir. No sé. Porque Pablo dice, versículo 23, que en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. ¿Sabe? Me dice, para partir y estar con Cristo, haciendo mención a la muerte. Pablo sabía a dónde iba después de la muerte. Había una convicción en su ser. Él conocía que había más allá de la muerte. Y dice Pablo, lo cual es mucho mejor, es muy bueno. Pero Pablo dice, versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dice, estoy puesto en estrecho. Pablo veía dos realidades. Una es seguir viviendo, que era igual a seguir edificando al pueblo de Dios, a la iglesia de Filipos. Y del otro lado, tenemos el otro asunto de la muerte.
Y como dice Pablo, si muero parto con Cristo, estaré con Cristo por la eternidad. Y Pablo dice, a manera de ilustración para que usted entienda esta palabra estrecho, es como que si a usted lo agarra dos personas, una de un lado y la otra del otro lado, y la jalan por los brazos, lo jalan. Una persona te dice, ven conmigo, vas a estar bien. La otra te dice, no, ven conmigo, no vayas con él. Eso usted puede estar en duda, ¿con quién me voy? ¿Quién será la persona correcta? Pero Pablo no tenía duda alguna. Pablo dice, tanto de un lado como del otro, ahí quiero estar. Por eso Pablo dice que no sabía qué decisión tomar. Pablo sabía que la muerte era lo mejor, pero aún así él sabía que la vida también era buena, porque iba a ser un instrumento de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, como lo dice el versículo 26. Para que abunde el gloriarnos en Cristo Jesús de mí por mi regreso otra vez a vosotros. Pablo era un hombre excepcional, en verdad que lo era. Y déjeme decirle que quizá uno ve al apóstol Pablo y uno puede decir, wow, pero ser como el apóstol Pablo está como difícil, ¿no? No es que sea difícil, no es que sea imposible. Es que hace falta entender qué realmente importa en la vida, qué es lo importante, qué es lo más valioso. Pablo entendió que Cristo era su mayor tesoro y a él se aferró, sin importar qué le estuviera sucediendo. Por eso Pablo halló gozo en Cristo y esperanza en Cristo, una viva y real esperanza. Ahora vayamos a la última división. Tiene por título, el llamado es Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 27 y dice el apóstol Pablo, solamente que viváis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntos por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. Porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El llamado es Cristo. Pablo termina este capítulo 1 de Filipenses diciendo esto. Solamente, hermanos, solamente os pido esto. Les pido, hermanos, que sea que yo esté con ustedes o no esté. De hecho, que Pablo no sabía todavía en realidad qué iba a pasar con su vida. Por eso habla de la posibilidad de vivir, la posibilidad de morir. Pablo dice, sin importar si yo estoy con ustedes o no, quiero, hermanos, que vivan como es digno el Evangelio de Cristo. Muchas veces, algunos padres le dicen a sus hijos, cuando estemos en la calle, por favor, Juan, pórtate bien. Hazme caso, no me hagas pasar pena ante las otras personas. Cuando llega alguien en casa le dicen, Juan, para el cuarto. Juan, quédate callado. ¿Sabe algo? Eso es un grave error. Usted como padre está haciendo las cosas muy mal, está haciendo un gran daño a sus hijos. Porque no se trata si está Pedro, Juan, si está tu vecino, tu amigo. No se trata si estás en la calle, en tu casa, en todo lugar, tu hijo debe respetarse, debe obedecerte. Y muchos padres, incluso cristianos, cometen este error de decir a los hijos, en la iglesia te portas bien. Hermano, usted que es padre, tiene que infundir en la vida de su hijo un temor a Dios, no a los hombres. El Señor lo dijo, no temas a los hombres, teme a Dios. Y ese mismo mensaje es el que Pablo le lleva a los hermanos de Filipos. No importa si yo, Pablo, estoy o no estoy, vivan como es digno del Evangelio. Pero ¿qué es vivir como digno del Evangelio? La palabra dignidad es una palabra que en el griego se usa para hacer mención a una balanza, a un peso.
Y cuando hablo de algo digno, hago mención a que lo que está de un lado del peso está en perfecta sintonía con lo que está del otro lado. Esto lo usaban en la antigüedad para lo que eran las compras y ventas de los víveres, objetos. Cuando Pablo habla de que vivan como es digno el Evangelio, habla de que sean coherentes, que vivan conforme a lo que ellos predican. Pablo llama a los hermanos a tener una vida experimental. No es simplemente tener tu Biblia en la mano. Simplemente, niños, ustedes que se aprenden unos versículos, aprendérselos. No piensen ustedes que comprender ese versículo ya, lograron todo, llega a la meta. No. La meta es alcanzada, niños, hermanos y amigos, cuando Cristo se forma, se talla en vuestras vidas. Esa es la victoria real. Eso es llegar a la meta. Nosotros, siendo orgullosos, acostumbramos a dar las cosas por sentado. No ve el joven no hace caso, es irresponsable, grosero. No respeta a sus padres. Pero cuando llega a la casa, ¿qué dice? Mamá, la comida. Hijo, estoy ocupado, dame chance. No, mamá, quiero la comida ahora. Y se molestan. ¿Pero por qué hacen esto? Porque el niño es orgulloso. Él dice, yo merezco mi comida a la hora. Yo merezco unos buenos zapatos. Yo merezco una buena ropa. No, hermano. No, amigo. Nosotros no nos merecemos nada. De hecho, la salvación es una gracia inmerecida. Ni usted ni yo merecemos ser salvos por la cruz de Cristo. Lo más que podemos hacer en nuestra condición caída, hermano, es vivir como es digno de esa gracia inmerecida. Es vivir en obediencia. Ciertamente la obediencia no te va a dar salvación, no, Cristo te la da. Pero la obediencia te lleva a vivir una vida digna. Y esa vida digna muestra agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ti. Vivir en obediencia no es un deber, no es un derecho, es un deber. O sea, es algo que debes hacer. De hecho, cuando Pablo hace mención en el versículo 27, solamente que viváis, como dicen otros, que comportéis. Esa palabra en el original hace mención a algo, y es al comportamiento de un ciudadano. Y esto es interesante porque los hermanos de Filipos conocían muy bien esto. Los hermanos de Filipos y los habitantes de Filipos se sentían orgullosos a ser una provincia romana, porque ellos decían, nosotros somos romanos, vivimos como romanos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 16? Estos hombres cuando acusaban a Pablo, ellos decían, estos judíos quieren implantarnos enseñanzas y costumbres judías cuando nosotros somos romanos. Ellos sentían orgullo de ser romanos, de vivir como romanos. Y Pablo usa esta misma palabra para decirle a los hermanos, vivan como ciudadanos del reino de Dios. Vivan bajo el señorío de Dios. Vivan y amen el reino de Dios a sus hermanos. Hermanos, vivan como Cristo. Por esa razón el título de esta última edición es El llamado es Cristo. Cuando aquí Pablo habla de vivir como es digno el Evangelio, cuando Pablo aquí habla de una vida diligente, obediente, una vida de santidad, hablamos, hermanos, de vivir como Cristo vivió. Y eso nos lleva al versículo 28, donde Pablo hace mención a cómo ellos debían vivir, junto con el versículo 27. Pablo dice que vivir como es digno del Evangelio, según los versículos 27 y 28, es, primero, estar firmes en un mismo espíritu. Segundo, combatiendo unánimes por la fe. Tercero, estar sin miedo a los enemigos del Evangelio, a los enemigos de la cruz. No sé si usted se da cuenta, pero en la primera y segunda petición se repite la palabra mismo unánimes. ¿Sabe qué hace esto referencia?
Aquí Pablo quiere que los hermanos estén unidos, que haya unidad en el pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué, hermano? Como hay un dicho para ahí que la gente dice, donde está la unidad está la fuerza, sí, es verdad. Donde hay unidad, hay fuerza. Donde hay unidad, está el Espíritu de Dios operando y obrando en la vida de los hombres. Por eso Pablo aquí no habla de un partidismo. Aquí Pablo no habla, bueno, está tú firme por allá, el otro por acá, o tú peleas de aquel lado, yo de este lado. No, Pablo dice, todos juntos estén firmes, todos juntos combatan, deben pelear por la fe del Evangelio. ¿Se imagina que en medio de una guerra haya un ejército enfrentándose a otro? Y están peleando. La guerra está muy reñida. No sabemos quién va a ganar. Y no sé si usted se ha dado cuenta en las películas, pero cuando uno de estos ejércitos comienza a perder, es cuando la duda se apodera de los corazones de los que pelean. Y comienzan a debilitarse porque hay unos que desertan, hay unos que se van. No, ya perdimos, huyamos. Cuando sucede esto, ya el enemigo ha ganado la batalla. Hermanos, no podemos vivir un cristianismo al solitario. No se puede vivir un cristianismo al solitario. No podemos creer o pensar que con simplemente ver a mi hermano una vez a la semana es suficiente. Es suficiente. Aquí Pablo habla de una comunidad. Recordemos cómo vivía la iglesia primitiva. Hechos dice, Lucas dice que todos tenían en común un mismo deseo, un mismo pensamiento, un mismo anhelo, y esto era la gloria de Dios. Hablamos de unidad. No hablamos de guerra, de pelea, de envidia, de egoísmo entre nosotros. Pablo sabía que si había un partidismo en esta iglesia, que de hecho vamos a ver más adelante en esta carta que había una discusión entre Boy y Síntique, y esto era muy peligroso porque esto podía ocasionar una fragmentación total de la iglesia de Filipos. Pablo nos hace ver de que si la iglesia está dividida va a perder. No me refiero a que Cristo se ha vencido, no, me refiero a que la iglesia como institución, como representante y embajadora del reino de Dios va a menguar, va a ser acabada. El evangelio siempre va a avanzar, siempre va a vencer, pero una iglesia local, una comunidad sí se puede dividir y puede ser fragmentada. Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe. Pablo hace mención a que hay una guerra. Hay una guerra. Y en las guerras no se puede pelear de forma dividida. Hay que unirse para poder ganar. Quizás el olvidar de que estamos en guerra nos lleva a ser egoístas. Bueno, yo estoy orando todos los días. Yo hago el altar familiar y estoy bien, entonces. No hay problema, ¿no? Pero me olvido de la ansiedad espiritual de mi hermano. Me olvido de que los niños también están escuchando el evangelio. Me olvido del hermano que no asistió a la iglesia. Me olvido y me sigo olvidando de los otros. Porque estoy olvidando de que hay una guerra. Le comentaba una hermana esta semana, mira, la guerra que se está viviendo, la guerra que se está librando es una guerra de pensamiento. Es una guerra de cosmovisión. Es una guerra de doctrina, de enseñanza. Y nada hacemos tratando de pelear solos, porque así no se puede pelear. De hecho, Jesús clamó al Padre. Jesucristo dijo, Padre, permite que ellos sean uno, así como yo soy uno contigo. Dios es un Dios trino, Dios es un Dios de compañerismo, Dios es un Dios de unidad y también espera de eso de la iglesia, de su iglesia, del pueblo de Dios. Pero todavía Pablo no acaba, no ha terminado. Pablo ahora en el versículo 28 dice, tampoco tengan miedo, no estén intimidados. No tengan miedo porque para ellos es indicio de perdición. Para los romanos, el apóstol Pablo quizás era, bueno, ve un hombre,
ve a un cabrito, a una ovejita, directo al matadero. Ellos veían a Pablo y no, a este le van a cortar la cabeza, a este lo van a matar. Es indicio de perdición, pero Pablo dice, pero para nosotros ese es indicio de salvación. ¿Por qué? Porque esto procede de Dios, esto viene de Dios. Versículo 29 muestra algo incluso más impresionante. Y es que dice, porque a vosotros se es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Escuchó muy bien? No es Pablo, no es el pastor de la iglesia local que te dice, sufre por la causa de Cristo. Es Cristo mismo quien te dice, sufre por mi causa. Que aquí Pablo dice, se es concedido, es un regalo. Que usted no lo crea, el sufrir por Cristo también es un regalo. De hecho, es una bendición, como dice el apóstol Pablo. Dios, Cristo nos ha concedido que además de creer en Él, hace mención a obtener la salvación. Pablo dice también Cristo nos ha permitido que padezcamos por su causa. Usted puede decir, pero ¿cómo sufro por la causa de Cristo? ¿Sabe cómo usted logra esto? Cuando entienda que su llamado es Cristo. Cuando entienda de que el Espíritu de Dios que yace en su ser, que está en su vida, quiere tallar a Cristo en su vida. Cuando en su vida sea tallado Cristo, no hace falta que usted diga a las personas, llévenme a la cruz y crucifíquenme. Denme latigazo, rechácenme. No hace falta que usted le diga eso al mundo porque el mundo lo va a hacer. Recuerda, Juan capítulo 1 dice, la luz se dio a conocer, se reveló, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ayer estaba compartiendo con alguien del Evangelio, una muchacha, y estamos hablando de cómo Dios orquestó todo para que su Hijo, Jesucristo, Dios mismo, se encarnara y muriera por nosotros. Y ella decía, pero entonces Dios incitó al hombre a que llevara a Cristo, a su Hijo, a la cruz. Yo le dije, ya va, pero no hace falta que Dios incite al hombre a rechazar el Evangelio. No hace falta que Dios incite o que hubiera incitado a la comunidad religiosa de Jerusalén y a los romanos a que crucificaran a Cristo. No hace falta. No hace falta. Porque nuestra condición como hombres, corruptos, depravados, malvados, vamos a oponernos a la verdad del Evangelio. Romanos dice que el hombre opone resistencia a la verdad de Dios. Así que cuando se llama a sufrir por la causa de Cristo, es sufrir por Cristo, para la gloria de Cristo. Y esto se va a lograr, hermanos, cuando entendamos que vivir es Cristo. Y que es necesario andar y vivir como Él vivió. Cuestione cada decisión. Cada cosa que usted hace, pregunte, ¿será que Cristo haría esto? ¿Será que Cristo respondería de esta manera? ¿Será que Cristo hubiese hecho esto, hubiese hecho esto, aquello? Si la respuesta es no, entonces no lo haga. No lo haga. Y Pablo termina en el versículo 30 mostrando que esta realidad de sufrir por Cristo se hallaba de forma visible en su propia vida. Porque dice, teniendo este mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo nos muestra que con Cristo en el sufrimiento se puede hallar gozo, esperanza, se puede hallar todo. Y para culminar, quisiera hacer mención a las resoluciones que podemos tomar de la enseñanza del día de hoy. Primera resolución, con Cristo en el sufrimiento se tiene pleno gozo. Repito nuevamente, con Cristo en el sufrimiento se tiene pleno gozo. ¿Escuchó? Pleno gozo, no es cualquier gozo. No es ese gozo que, wow, me siento bien, y ya mañana, no, me siento mal. No aguanto, no soporto mi vida.
No, es pleno gozo, gozo que no se acaba. Segunda resolución, con Cristo en el sufrimiento se tiene viva esperanza. Con Cristo en el sufrimiento se tiene viva esperanza. Y por último, con Cristo en el sufrimiento se vive como Cristo. Con Cristo en el sufrimiento se vive como Cristo. Déjeme decirle que en un mundo hostil, malvado como este, sin importar si usted es cristiano o no lo es, su vida será puesta y será colocada bajo mucho, pero mucho fuego. Y su casa, su edificio que es su vida, será consumida totalmente por él. Pero déjeme decirle que si Cristo está en tu vida, está en mi vida, no importa cuán fuerte sea el fuego y cuántas cenizas pueda dejar en su vida, siempre Cristo estará ahí presente. Él no va a ser eliminado. Y junto con Cristo, si tiene a Cristo, también estará su gozo, su esperanza, estará todo.